Díaz Segarra, quien es el presidente del Centro de Investigación y Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Les pedimos para ambos fuertes aplausos por el Bueno, buenas tardes con todos. Don Pedro Ularana, les damos la bienvenida de esta su casa. Realmente es un gusto tenerlo nuevamente por la Corte para compartir esta tarde un tema que debe ser de meditación ya dentro de los operadores del derecho. Estamos ya a puertas de que el código ingrese en su aplicación en la ciudad de Lima, así que tenemos que prepararnos ya de lo que va a ser el trabajo diario. El doctor Pedro Angulo ha sido un fiscal superior de la Instituto Judicial de Lima, maestro y doctor en Derecho, profesor universitario, quien ha leído sus obras, sus diversas, ya bastantes obras que tenemos del doctor, y es por ello que el Centro de Investigación de la Corte ha visto conveniente beber de sus conocimientos, ¿no? Y compartirlos esta tarde. Yo realmente, doctor, muchas gracias por su presencia aquí y estamos y la calurosa bienvenida. Hoy día es también día del secretario judicial aquí, entonces hay mucha alegría hoy día. También nuestros colaboradores que cumplen una función muy importante dentro del rol de los despachos judiciales están hoy día de fiesta, y qué mejor festejar que con el conocimiento. Doctor, sea usted bienvenido a esta su casa. Gracias. Muchas gracias. Doctor Walter Díaz Segarra, colegas todos, para mí es una satisfacción el hecho de poder estar aquí y en esta primera reunión, porque espero que hayan otras. Simplemente quisiera un poco interesarlos en el tema de la prueba indiciaria. Me han pedido que más o menos el tema lo debo tratar en unos 40 minutos, por eso es que estoy considerando controlar la hora, ya que también ustedes están utilizando aquí el tiempo luego de su trabajo y la idea no es tampoco cansarlos, pero sí considerar que el tema de la prueba indiciaria es sumamente importante. Nosotros sabemos que usualmente la probanza de un delito, la responsabilidad de una persona, generalmente no queda duda cuando existen testigos o cuando, si es el caso que no existen testigos, existe por ejemplo un video que nos da la seguridad de quién cometió y de qué forma un delito. Hoy en día no es ninguna novedad que tenemos videos de personas asaltando una farmacia, un restaurante, o también de sicarios, ¿no? Asesinando a personas por la espalda o de diverso modo. Y con eso nosotros tenemos un elemento de convicción directo que no da lugar a dudas, que tiene que ser analizado, que puede ser discutido, pero que tiene un peso suficiente como para no generar ninguna duda en relación al vínculo de una persona con la autoría de un hecho. En defecto de eso, a veces también hemos tenido una grabación de voz, ¿no? Con la cual, haciéndose un examen, queda evidente que la persona que estaba, por ejemplo, extorsionando sexualmente era esa persona y no otra. En ese sentido, tenemos esos elementos de convicción cuyo valor tiene que ser discutido y no estamos en estos momentos hablando de esa discusión, simplemente estamos diciendo que tenemos un elemento de convicción directo, porque es el caso de los testigos. Cuando hay una persona que dice yo vi esto, en principio tenemos un elemento de convicción que tendremos que llevarlo al juicio oral, y en el juicio oral se verá si es cierto, si no es cierto, qué tanta confiabilidad tiene, de si es auténtica la afirmación que se hace o no. Y eso quiere decir que en el juicio oral es la actuación de prueba.
Cuando no existe esto, nosotros decimos, ¿acaso no se ha sancionado a algunas personas? Por ejemplo, recordemos el caso de Miriam Pfeffer. En el caso de Miriam Pfeffer, no hay ningún testigo que diga cómo murió Miriam Pfeffer. Y sin embargo, en las uñas de Miriam Pfeffer había sangre que no le pertenecía a ella, y que luego, cuando surgió el dato de que la persona que la podría haber asesinado se encontraba en una prisión en Salta, en Argentina, y se llamaba Trujillo Espina, se le hizo la comparación y se encontró que él era el autor. Se le extraditó, se le procesó y se le condenó. Igualmente podemos recordar el caso de Estefanía Flores, la chica que tuvo la desgracia de encontrarse con el holandés Joren van der Lot, y que tampoco hay ningún testigo que diga yo vi cómo Joren van der Lot estranguló a Estefanía Flores, sino que tenemos varios videos en los cuales ellos coinciden en una casa de juegos. Ella tuvo suerte y él no. Él vendía drogas y necesitaba dinero y no lo tenía. Luego vemos la escena en la cual ellos salen del juego, ingresan a una camioneta, hay otro video en la cochera, y finalmente hay un video de que ellos ingresan al lugar donde él se estaba hospedando, en un hotel, en un tercer piso. Entonces, nadie más ingresó, y el único que sale es él. Y se evidenció que el único que podría haber sido autor, por deducción, ¿no?, conforme a las reglas de la experiencia, había sido Joren van der Lot. En los dos casos que cito, pero no solamente en esos casos, pensemos en casos más complejos como fueron los de Abimael Guzmán o los del expresidente Fujimori. En esos casos no hay ningún testigo de que ellos hayan sido los causantes de determinados hechos, sino que ha sido en función de información y las deducciones que se han hecho en relaciones de causalidad que han ameritado que se les condene. Yo no estoy diciendo que son sentencias perfectas o no, no estoy discutiendo eso, sino estoy diciendo cómo es que se llegó a la condena. Y esto, digamos, en el nuevo Código Procesal Penal hay una variación. En el viejo código de 1940 sabemos que la prueba indiciaria no tenía registro. En el nuevo código sí aparece la prueba indiciaria. Y eso fue, digamos, un trabajo que hizo don Florencio Mixán, mi maestro, a través del proyecto Huanchaco, que ustedes saben fue un código procesal penal alternativo al que se estaba trabajando en Lima. En algún momento hubo una reunión y uno de los aportes que se hizo del proyecto Huanchaco fue el tema de la prueba indiciaria, que ustedes saben, él cultivó varios textos, por lo menos 3 libros, ¿no?, donde habló de la prueba indiciaria. Sin embargo, yo entiendo que probablemente por los conocimientos filosóficos y de lógica de don Florencio, no ha sido fácil asimilar los conocimientos que él nos quería ofrecer. Y por eso yo, como un discípulo de él, me he dedicado a trabajar este tema. Hoy en día lo estoy trabajando y he publicado algunos artículos sobre eso. Y como les decía, para mí el interés sería sobre todo que ustedes, después de este evento, salgan interesados tanto en estudiar como en buscar comprender las diversas aristas que tiene la prueba indiciaria. Uno de los temas que nos hace relevante la prueba indiciaria es que en el código se dice que la responsabilidad penal puede ser demostrada a través de prueba indiciaria. Pero no solamente eso, hay un artículo del Código Procesal Penal que indica cómo a partir de prueba indiciaria, ¿no?, se puede lograr la detención, es decir, la privación de la libertad de una persona, ¿no? Y eso no desde un inicio, pero sí en el momento en que ya los elementos indiciarios adquieren cierto peso. Entonces lo que puede haber sido una forma de detener a la persona con una comparecencia con restricciones puede convertirse, ¿no?, en una prisión preventiva a partir de prueba indiciaria. Entonces, este tema evidentemente motiva a que se considere, ¿no?, lo que es la prueba indiciaria, que la conozcamos bien, porque podrían cometerse abusos si es que no se conoce el tema de la prueba indiciaria. Y de esto también en la historia, no solamente en el Perú, hay muchos ejemplos a los cuales ya me voy a referir.
Otro tema importante para mí es que acercarnos a la prueba indiciaria y su base, que es el indicio, nos va a llevar a conocer y acceder al conocimiento técnico de una disciplina que usualmente a los abogados no la enseñan, y que es criminalística. Porque la criminalística tiene en su centro al indicio. Ahora, y ya podemos empezar a diferenciar lo que es el indicio dentro del derecho procesal penal respecto de lo que es el indicio dentro de criminalística. En criminalística el indicio siempre es un resto material. Por eso es que en los conceptos anglosajones se habla de evidencia, ¿no? La evidencia es lo que es material y en algún momento dado, luego de las pericias, adquiere un peso específico para demostrar la responsabilidad de una persona. Nosotros vamos a encontrar que en derecho procesal penal no solamente son indicios los restos materiales, sino también son indicios las conductas, ¿no? Una conducta como la de Sánchez Manrique, luego de la muerte del señor Ollarse, ¿no? El hecho de aparecer en Estados Unidos, esa es una conducta post-delito típica, el hecho de huir. Pero no solamente está el hecho de huir, también está el hecho de eliminar pruebas, quemar documentos, amenazar testigos. Hay muchos hechos que son finalmente conductas que también tienen su parte como elementos indiciarios que pueden ser desde los actos preparatorios. Y entonces diríamos que esa diferencia es categórica, ¿no? Criminalística, elementos materiales. Derecho procesal penal, también indicios de conducta, ¿no? Muchos indicios de conducta. Pero el tema no solamente es este. Parte importante del tema son, digamos, las confusiones que se tienen que desglosar y que no tienen origen necesariamente en el Perú, sino en la doctrina en general en el mundo. Y hablo aquí de Bentham, de Mittermeier, teóricos antiguos de lo que son los indicios. Y una de las confusiones que existe, que siempre nos ha motivado especial atención, es el tema de la confusión entre el indicio con la sospecha y también con la presunción. Hay muchos autores que en algún momento dado confunden lo que es el indicio con la sospecha y con la presunción. Y nosotros vamos a tratar de diferenciarlos, porque creo que con eso avanzamos mucho, si decimos que el indicio siempre es la base. Es decir, una sospecha no puede existir por sí misma si es que estamos bien. A ver, mejor estamos con esto. como decíamos, El sonido, ya, gracias. Como decíamos, el indicio tiene necesariamente que ser base. Y si nosotros aceptamos que el indicio es una base, como lo decía don Florencio Mixán, entenderemos que cuando existe el indicio, que puede ser una pisada, un resto de sangre, un cabello, la rotura de un vidrio, cualquier elemento material o de conducta, entonces a partir de ese indicio nosotros vamos a poder decir si es que existe una sospecha o existe una presunción. Es decir, la sospecha y la presunción tienen como base el indicio, ¿no? No podemos hablar de una sospecha que sea simplemente la imaginación de alguien, porque eso sería un acto arbitrario. Inclusive cuando la policía nos ha hablado de
la conducta sospechosa, ¿no?, de una persona que aparece como sospechosa, nos está queriendo decir algo. Yo puedo pensar, por ejemplo, en lo que sucede casi todos los días en el aeropuerto Jorge Chávez. Es raro que un día por lo menos no caiga una, dos o tres personas en el aeropuerto Jorge Chávez por el tema del traslado de drogas. Y eso quiere decir que la policía está advirtiendo algún signo en esa persona. Generalmente las personas están un poco nerviosas porque van a viajar en avión. No es el elemento natural del ser humano. Pero los policías que están acostumbrados a ver a esas mismas personas todos los días, ellos son capaces de distinguir un algo más, un plus en la persona que está especialmente nerviosa porque está trasladando droga. Y generalmente apuntan a esa persona, la empiezan a revisar y obtienen lo que estaban buscando. Y eso quiere decir que ellos advierten algo en la conducta de la persona. El tema es que aquí en el Perú no se ha solido obligar, tratar de exprimir al policía y que él explique qué es lo que le motivó a actuar en relación a esa persona y no a otras. En Argentina, precisamente para evitar la arbitrariedad en el uso de la sospecha del término, ellos se han preocupado y están tratando de diferenciar algunos elementos que en algún momento nos tocará también discutir aquí. Pero a lo que voy es a lo siguiente. La sospecha y aún la presunción requieren siempre una base para no ser arbitrariedades. Y no olvidemos que bajo el nuevo Código Procesal Penal el concepto de sospecha también ya ingresó al Código. No solamente está en el Código, está en un acuerdo plenario, aquel que habla de cuando el fiscal tiene que presentarle cargos a una persona, él tiene que estar convencido de que hay elementos objetivos, ¿no? En el mismo acuerdo plenario del 2012, el 06-2012, ya se habla de la sospecha. Y no solamente eso, sino que el Tribunal Constitucional ya ha pronunciado algunas sentencias donde habla también del concepto de sospecha. Por lo tanto, no estamos ya en la condición de decir que el concepto de sospecha es un concepto solamente policial, que no es jurídico, sino que ya se ha juridizado. Y en ese sentido más lo que conviene es definir, decantar qué es sospecha y qué no lo puede ser. Y evidentemente para nosotros no es sospecha lo que podríamos decir que es corazonada, ¿no?, lo que es imaginación, ¿no?, todo aquello que no tiene un respaldo material, como sí lo debe tener la sospecha para ingresar dentro del concepto jurídico y excluir la arbitrariedad. Igualmente nosotros vamos a encontrar que la presunción, ¿no?, y nosotros sabemos que a una persona cuando se le imputan cargos es un presunto autor. Aquí estamos hablando de una presunción. La presunción de autor es porque existen elementos objetivos que implican a una persona como presunto autor de un delito. Entonces, también tienen que haber elementos. Entre nosotros, el tema de la presunción no se ha desarrollado mucho en lo penal. Nosotros hemos optado por un concepto diferente que es el de los indicios. Pero hay legislaciones como la ecuatoriana, por ejemplo, la argentina, la mexicana, en algún momento, que se habló de la prueba presuncional, y que es lo mismo que la indiciaria, ¿no? Otro tema que es importante de esclarecer es que los indicios son de diverso tipo. Hay un conjunto de indicios que son indicios del hecho, es decir, que señalan al hecho delictivo, que aquí lo que existe es un delito. Por ejemplo, cuando se encuentra un cadáver, ese cadáver puede haber obedecido a una muerte natural, también a un suicidio, pero si se descubre de un examen elemental, ectoscópico, como podríamos decir que es superficial, físico, podríamos obtener ya una primera conclusión que sí se trata de un asesinato, que sí se trata de un homicidio. Y eso es un primer elemento, que quiere decir que lo que aparecía como un indicio de delito lo es. Y no estamos hablando aquí de los indicios de autoría, porque el indicio de autoría es un indicio diferente. El indicio de autoría es un indicio que señala a una persona como presunto autor de un hecho.
Cuando nosotros sabíamos que existía la sangre de Miriam Pfeffer, la sangre de alguien extraño a Miriam Pfeffer en sus uñas, entonces teníamos la posibilidad, un indicio para señalar a un presunto autor. Cuando se hace la pericia y se comprueba que esta sangre corresponde con Trujillo Espina, tenemos a un autor, ¿no? Y eso quiere decir que se va avanzando de lo que son indicios del hecho delictivo a indicios de autoría, y que son diferentes. Los indicios de un hecho quedan de lado cuando ya se afirma categóricamente la existencia de un delito. Los otros, los de autoría, son los que permiten configurar la prueba indiciaria, ¿no? En relación a esto, nosotros podríamos decir mucho, pero probablemente nos podríamos quedar acá para responder a las primeras preguntas, interrogantes que podrían tener ustedes, porque en realidad yo tengo varios temas que podría desarrollar sobre la prueba indiciaria y que son, puedo decir que bastante interesantes, pero considero que probablemente sus preguntas pueden ser lo más inclusive, y yo por eso es que quisiera nada más quedar aquí y estar dispuesto a responder lo que ustedes consideren importante. Muchas gracias. Invitamos a los señores participantes, si tienen alguien a formular una pregunta, por favor pueden hacerlo de viva voz. Sí. Quería saber si nos puede ampliar respecto en qué momento, con este tema de la presunción de inocencia, está vinculado, mejor dicho, con el rompimiento de la presunción de inocencia. Ya. A ver, la presunción de inocencia solamente va a quedar vulnerada en el juicio oral cuando el juez condena a una persona. Mientras un juez no la condene, a una persona no le podríamos restringir sus derechos como presunto autor de nada. Por lo tanto, tanto los elementos de convicción directos, es decir, los testigos, como la prueba indiciaria tiene que ser examinada en el juicio oral. Solo en ese momento, después de la decisión del juez, ya deja de existir la presunción de inocencia. Sí. Muchas gracias por A ustedes también por su asistencia. el inicio para su estudio. ¿El método tiene que ser deductivo o inductivo? Correcto, es una muy buena pregunta. En relación a la responsabilidad de la persona en relación a la autoría, es deductivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos, es un modelo, un ejemplo, los libros sobre Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes, él estudia, o digamos, toda la novela trata sobre un crimen que se ha cometido y hay varias personas que son sospechosas, ¿no? Y él, al final, cuando encara al autor y después huye, trata de matarlo, etc., todo lo que él hace es hacer deducciones, ¿no? En función de elementos materiales o en función de conductas. Entonces, ahí nosotros tenemos un modelo que puede servir para sacar en conclusión que lo que se hace es hacer deducciones, ¿no? La inducción está a nivel científico, en todo caso. O sea, en la criminalística sí se basa en la inducción. Pero ya la probanza dentro de un proceso penal que puede en principio sustentarla un fiscal, ¿no? En función de los elementos que recoge para construir su caso, cuando un fiscal utiliza elementos indiciarios también construye un caso. Y si el juez es convencido por el fiscal y condena, evidentemente también ha hecho lo mismo, ha deducido la responsabilidad de la persona a partir de los elementos tanto materiales como de conducta. Sí, Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Qué relación existe entre la prueba indiciaria y la cadena de custodia? Gracias. Ya, correcto. Bueno, nosotros sabemos dentro del tema de la criminalística, muy interesante también la pregunta, que lo cierto es que supongamos que se ha producido un homicidio. El indicio, hemos dicho que es un elemento material.
pero lo cierto es que el indicio puede ser cualquier elemento material. Como yo les decía, ¿no? En una escena de un homicidio, ¿qué pueden encontrar? Sangre, cabellos, las cosas que están puestas de cabeza, cosas que están destruidas. Cuando uno ingresa a la escena, generalmente lo primero que dice la teoría es que uno tiene que protegerla, porque uno no sabe qué será importante. Es decir, una persona que ya es experimentada va a ir generando una hipótesis. ¿Qué es lo primero que se deduce? En principio, que la muerte es por mano extraña. Y lo primero que se va a tratar de analizar es por dónde ingresó el agresor. Se tiene que buscar ventanas o puertas, techos, huecos, roturas. Es lo primero. Y luego se va a pensar la forma en que fue agredida la persona, cómo se defendió, dónde se inició la agresión y dónde terminó. A partir de eso se va a encontrar qué elementos que están en la escena pueden ser importantes, ¿no? Y ahí se inicia también las primeras hipótesis de lo que puede haber sucedido, es decir, los primeros esbozos de un caso. Pero ¿qué pasa? Que podría haber algún error. Y si ustedes saben, en la teoría también se dice que la escena debe de ser fotografiada. Si no, debe pasarse un video. ¿Por qué? Porque cuando una hipótesis que de repente inicialmente se manejó y por lo tanto se recogieron ciertos elementos, de pronto decae. Entonces hay que volver a la escena para recoger los otros elementos que podrían indicar una hipótesis alternativa. Y como la escena ya va a ser alterada, la única manera es haber registrado y lograr la permanencia de las cosas a través de la fotografía, de planos, de videos. En el caso de Miriam Pfeffer, si ustedes recuerdan, a la semana de la muerte de Miriam Pfeffer salió un artículo en Caretas. Yo leí ese artículo, entonces estaba en la fiscalía y siempre esos casos me interesaban. Supongo que dentro de los mejores policías estaban investigando ese caso y ellos fueron llevados a engaño. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Dijeron dos cosas. Uno, que Miriam Pfeffer no había sido asesinada sino por alguien que ella conocía. Había aquí una regla de la experiencia. Nadie había forzado la puerta, no había una rotura. Entonces, por lo tanto, ella había dejado pasar a la persona que le había agredido. Eso se dijo. Dos, se dijo además que no había sido un sicario quien la había matado. ¿Por qué? Porque se sabe que el sicario, conforme a la regla de la experiencia, lleva su arma. Porque el sicario es un profesional y el sicario se asegura de que el trabajo por el cual le han pagado se va a cumplir. Miriam Pfeffer había sido estrangulada. Hay dos versiones, que fue con el cordón de su propia bata o con el cordón de la computadora. Y había las huellas de ese estrangulamiento, lo cual era cierto. Entonces se decía, un sicario no ingresa a una casa para improvisar a ver cómo la mato a esta señora, que es mi objetivo. El sicario va con su arma. Eso motivó, a pesar de que luego se quejaron, ¿por qué no investigan a otros? Investigaron a otros. Acuérdense ustedes, había un profesor Pickens Flynn de la Católica que era incómodo, tuvo que asistir, responder interrogantes porque, claro, no lo había forzado la puerta, habían improvisado un modo de asesinarla, no había sido un sicario, entonces Pickens Flynn era sospechoso, ingresaba dentro de eso. Y ella estaba enamorada de él, probablemente le había generado un problema, él no quería reconocer esa relación porque probablemente tenía otra. No sé, el asunto es que él fue sospechoso en un momento dado. Y se le investigó y luego se le descartó. El tema es que esa posición inicial de haber investigado en un sentido indica que ellos también habían recogido elementos, recogieron ya la sangre de Ospina, pero todavía no estaban suficientemente orientados en función de quién había efectivamente asesinado a Miriam Pfeffer. Eso sucede porque las investigaciones de criminalística son muy complejas. Alguien a veces me ha dicho, creyendo que estaban hablando de algo complicado, diciendo, no, los que investigan lo que tienen que armar es un rompecabezas. Y claro, parece que un rompecabezas es algo bastante complejo. Pero yo les digo,
Ni siquiera eso. Quien arma un rompecabezas ya tiene varias ventajas. El que arma un rompecabezas tiene la pasta, tiene el objetivo, tiene el castillo,